Muy buenos días a todos, es un gusto poder estar con ustedes nuevamente. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandra Lemos y formo parte del staff de Camarsal. Quiero agradecerles por asistir a este nuevo webinar de Cámara de Comercio e Industria de El Salvador en colaboración de la División de Asuntos Económicos. Esta mañana me acompañan dos grandes personas, el licenciado Guillermo Barrientos y el doctor Paul Vela. El licenciado Barrientos es director comercial de Grupo Beiser desde el 2001 y miembro del Comité de Turismo de Camarsal. Beiser es una empresa de transporte con más de 32 años de experiencia en el transporte de pasajeros. Cuenta con la flota más grande y moderna del país, con más de 100 unidades, con capacidad de mover desde un pasajero hasta el grupo de personas con mayor volumen. Y el doctor Vela es perito acreditado por el Ministerio de Trabajo de El Salvador en Medicina del Trabajo y Seguridad e Higiene Ocupacional, así como también es especialista en salud y seguridad ocupacional, auditor interno para sistemas de gestión de riesgo ocupacionales OSHA 18001. El día de ahora, ambos nos hablarán sobre el tema transporte de personal en la nueva normalidad, 10 buenas prácticas para transportar a tu gente, donde aprenderemos las mejores prácticas en cuanto al transporte de colaboradores y cómo garantizar el cumplimiento de las medidas de salud durante el proceso y aprovechamiento de los recursos al máximo. He de comentarles que ambos nos impartirán su ponencia y luego tendremos la oportunidad de aclarar todas las dudas durante 20 minutos. Todas sus preguntas las podrán escribir aquí abajo en la casilla que dice preguntas y respuestas para los que están con nosotros en Zoom, y a los que nos acompañan por el streaming de Facebook Live las pueden dejar en un comentario en la parte inferior de su pantalla. Bienvenidos, licenciado Guillermo y doctor Paul. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Muchas Guillermo. gracias por compartir con nosotros este espacio, un placer. Muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes y ojalá podamos enriquecer un poquito la plática, pudiendo contestar algunas preguntas que ustedes tengan. Ok, perfecto. Si gusta, compartimos pantalla, licenciado Guillermo. Perfecto. ¿Me confirma, Alejandra, si se ve la pantalla? Sí, lo estamos viendo, solo le pediría que si lo podemos agrandar.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por unirse a este esfuerzo de la Cámara de Comercio. Desde el principio nos hemos unido al eslogan de la Cámara, trabajar sin enfermar. En ese orden de ideas, en conjunto con el doctor Paul Vela, pues hemos preparado esta presentación que queremos compartir con ustedes acerca de 10 buenas prácticas para el transporte de personal. Y pues quisiera arrancar con un pequeño meme, medio en broma, medio en cierto, pero hay que guardar los protocolos en lo que esta cosa evoluciona, ¿verdad? Esto dice Darwin. Creo que en todos estos meses mucho hemos oído hablar de distanciamiento, de usar mascarillas, de protocolos, y a pesar que en base a la seguridad siempre ha sido una prioridad, el manejo defensivo, la seguridad industrial, cuando todo esto del COVID comienza, pues muchas cosas empezaron a ser nuevas y poco a poco hemos llegado a dominar lo que ahora conocemos como nuestro nuevo normal. Pero este espacio no pretende venirles a hablar más de lo mismo que ya en otros webinars tal vez hemos venido escuchando todos estos meses, sino que la intención es compartir contenido de valor con ustedes acerca de buenas prácticas al transportar a nuestros colaboradores de forma segura. Como dice Darwin, mientras esto evoluciona, esperamos que el contenido sea de bastante ayuda para las personas que nos acompañan. Y antes de entrar en detalle en las 10 prácticas, en las 10 buenas prácticas, le voy a pedir al doctor Vela si nos ayuda en una breve presentación para ponernos en contexto en la parte médica acerca de este virus. Voy a dejar de compartir mi pantalla y luego de la presentación del doctor retomamos nuevamente las 10 buenas prácticas. Ok. Como decíamos antes, no queremos, como decía bien don Guillermo, no queremos que ustedes repetirles todo lo que me imagino que ya les han dicho una y otra vez, ¿verdad? Por lo tanto, solo vamos a hablar de básicamente dos cosas que son parte de lo mismo, son parte de la prevención que debemos realizar durante el transporte de pasajeros ante esta epidemia de COVID-19. Esta es una representación gráfica del virus, ¿verdad? Pero me imagino que ya habrán visto varias. Las llavecitas son las puntitas de estas lancetas que permiten que el virus entre a nuestro cuerpo. Pero ¿cómo es que vamos a identificar a una persona que esté enferma? Pues a través de todos los signos y síntomas que pudieran presentar, desde síntomas leves a moderados, síntomas graves a críticos y síntomas, aquí le puse raros, pero podríamos decir síntomas atípicos. El malestar general, dolor de cabeza, una leve fatiga, pérdida de la sensibilidad a los olores y a los sabores, fiebre, tos, dolor de garganta, y síntomas gastrointestinales como pequeñas cámaras diarreicas en no más de 3 a 5 veces al día, gastritis, etcétera, son cosas que podemos ver en personas que tienen síntomas de leves a moderados. Y para los que tienen síntomas graves a críticos, hay dolor de pecho, dificultad para respirar, una sensación de opresión en el pecho, que es como que si un niño se le hubiera sentado en el pecho y usted tiene que hacer un gran esfuerzo para respirar. Fatiga, la fatiga aumenta en una mayor proporción, y todo esto hace de que son signos de que hay un infiltrado en inflamatorio en nuestros pulmones y que nos está haciendo más difícil la función de respirar, ¿verdad? También, ¿cómo se llama? Ya en los síntomas atípicos, podemos ver dolores musculares, diarrea intensa. Los ingleses le estaban diciendo una diarrea explosiva. Síntomas neurológicos como delirio, depresión, ansiedad, ¿verdad?
moretones en los pies y últimamente se ha visto que erupciones al estilo del sarpullido que de repente pudiera aparecer en los niños por problemas con los pañales, pueden presentarse en los pliegues del cuerpo, como debajo de los brazos o a nivel del codo o detrás de las rodillas. Estos son síntomas que de repente pudieran presentar. Ahora, ¿por qué hablé primero de estos síntomas? Porque a pesar de que es importante detectar quiénes están enfermos, es todavía más importante definir quiénes tienen la infección sin estar enfermos. Y estos son las personas asintomáticas. ¿Por qué es importante hablar de los asintomáticos? Porque dependiendo del estudio que ustedes vean o analicen, del 30 al 40% de las personas que reciban la infección por el COVID-19 serán asintomáticos. Y eso hace, y en Estados Unidos e Inglaterra han contabilizado de que aproximadamente más de la mitad de los casos de COVID-19 han recibido la infección de parte de una persona que es asintomática al momento de la transmisión. Esto significa de que esa persona no tiene fiebre, no tiene tos, no tiene ninguno de todos los síntomas que habíamos hablado previamente, o son síntomas tan leves que se pasan por alto. Entonces, y eso hace de que nosotros dentro de nuestro sistema preventivo pues tengamos que tomar medidas adicionales a las que sería, mire, si usted tiene gripe, no venga a trabajar. Si usted tiene fiebre, quédese en su casa o consulte con su médico. Si ha tenido diarrea o si tiene alguno de todos los síntomas que hemos hablado, pues lo mejor es que no venga a trabajar, que vaya a consultar con su médico y que su médico defina si necesita una incapacidad o si es ya un caso sospechoso o si le toma un examen y lo convierte en un caso confirmado, ¿verdad? Solo el 80%, no solo, hasta el 30, del 30 al 40% de las personas que sufren la infección por el SARS-CoV-2 son asintomáticos y del 70 al 60%, del 60 al 70% sí van a tener síntomas. De ese 70% que sí van a tener síntomas, el 80% van a tener una enfermedad leve a moderada. Y leve quiere decir que ellos se van a sentir funcionales y por lo tanto van a poder llegar a trabajar. Y es necesario que los detectemos para evitar futuros contagios, ¿verdad? El 15% de los que sufran la enfermedad van a tener síntomas graves y van a necesitar oxígeno suplementario y el 5% van a tener síntomas críticos. Ahora, lo más importante que nosotros necesitamos para poder evitar un contagio o para poder establecer medidas de prevención efectivas es saber cómo se transmite el virus. Y el virus se transmite de una persona, no le pongamos una persona enferma porque ya vimos que más de la mitad de los casos los transmiten las personas asintomáticas, pero digámosle una persona con la infección. Más, si yo tengo una persona con la infección, en la medida que esta persona habla, en la medida que esta persona grita, en la medida que esta persona estornuda o tose, en esa misma medida expulsa gotículas de saliva y dentro de estas gotículas de saliva hay una carga viral que de llegar a una persona sana y tocar sus ojos, su nariz o su boca, pues entonces transmite la infección. Ahora, ¿qué podemos hacer desde el tema eminentemente preventivo? Cuando hablamos de prevención, hablamos de cosas que podemos hacer en 4 ambientes específicos.
o no digamos ambientes, en 4 partes específicas. Primero, en la fuente del peligro, perdón. Primero en la fuente del peligro. Y la fuente del peligro es, lastimosamente, la persona que tiene la infección. Ahora, si tenemos a una persona enferma, la vamos a identificar, pero inmediatamente. Incluso vamos a ver de que ya usted, si a usted le dicen, mira, fíjate que tengo tos, tengo dolor de garganta y me dio calentura, inmediatamente usted le va a decir, no, mira, sos caso sospechoso. O si mira, fíjate que hoy en la mañana que me estaba poniendo el perfume no sentía el olor. O hoy en la mañana que me tomé el cafecito no le sentí sabor. Entonces, inmediatamente usted va a decir, no, hombre, usted es un caso sospechoso de COVID-19, consulte con su médico. Pero, ¿qué pasa con los asintomáticos? Esas personas que pueden ir a trabajar porque no tienen absolutamente ningún síntoma y ninguna molestia. Pues estas personas son las que van a salir, van a subir al sistema de transporte y pueden llegar a transmitir la enfermedad a las diferentes empresas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Al enfermo definitivamente tenemos que aislarlo, que no llegue a trabajar. Pero al asintomático, nosotros vamos a trabajar sobre él poniéndole una mascarilla. Ahora, ¿cómo voy a saber yo si usted o si alguien más es asintomático? Si ustedes me vieran en sus pantallas y dicen, bueno, esta persona no se ve enferma, tal vez un poquito gordito, pero no enfermo, entonces ustedes dirían, ah, bueno, esta persona no me puede transmitir ninguna enfermedad. Sin embargo, yo pudiera ser un caso asintomático y por lo tanto yo pudiera llegar y transmitir la infección a ustedes. Entonces, eso hace necesario que todos los que estamos sanos, como no sabemos si somos o no somos asintomáticos, debemos usar una mascarilla para evitar que cuando hablamos, gritamos, tosemos o estornudamos, esas gotitas salgan proyectadas al medio ambiente y eso genere una transmisión de la enfermedad o de la infección. Lo segundo es que vamos a trabajar sobre el medio ambiente. Y en el medio ambiente tenemos que tomar en cuenta la distancia entre una persona y otra, entre una persona, vamos a decir, una persona asintomática y una persona sana. Esa distancia debe ser, o se recomienda que sea de por lo menos 2 metros. Muy probablemente ustedes puedan lograr eso en sus empresas, pero en el transporte eso se hace sumamente difícil. Entonces necesitamos que las personas, al permanecer un poco más cerca de eso, pues siempre utilicen su mascarilla, pero también no hablen mucho o hablen menos de lo que normalmente hablan. Para algunos es fácil porque somos calladitos y solo vamos pensando durante el viaje, pero hay unos que se aburren y quieren hablar y quieren hacer chistes y quieren pasar un buen rato en el transcurso, durante el viaje, y entre más hablan, más partículas de estas expulsan, y si gritan, expulsan todavía más, y si se ríen, tosen o estornudan, exhalan todavía más, ¿verdad? Eso hace de que una buena práctica sería que nadie hablara durante el viaje dentro del transporte colectivo, ¿verdad? Lo otro es la colocación de barreras, y esto se hace especialmente importante para el motorista, ya que a pesar de que los trabajadores que están siendo transportados solo pasan 30, 45 minutos en el viaje, pero el motorista sí pasa más tiempo porque tiene que ir, regresar, volver a ir con otro grupo de personas, etcétera, y eso hace de que él esté con una mayor exposición. Lo otro que tenemos que ver es la ventilación del lugar. Es importante que esté entrando aire fresco y saliendo aire contaminado de la unidad de transporte
para evitar que la carga viral se acumule en el aire dentro del transporte, dentro de la cabina o del habitáculo. Y por último, vamos a trabajar sobre la persona sana. Y sobre la persona sana vamos a proteger su nariz, su boca y sus ojos. También es importante las medidas de higiene personal, el lavado de manos, el uso de soluciones de alcohol al 70%. Y esto es importante porque estas partículas de saliva que están siendo expulsadas pueden también contaminar superficies. Y si yo toco esa superficie, mi mano se contamina y después yo toco mis ojos, yo toco mi nariz y yo toco mi boca y eso hace de que yo me contagie o me inocule con el virus y de esa manera termine padeciendo la enfermedad. Entonces, eso hace sumamente importante también las medidas de limpieza de las unidades de transporte colectivo. Vamos a parar acá con la parte de cómo se transmite y cómo se previene, porque don Guillermo va a hablar acerca de los 10 consejos para evitar que el virus se distribuya entre sus colaboradores al momento del transporte. Don Guillermo, no le escuchamos la explicación previa. Y agradeceré si puede activar su cámara también. Si gusta, puede quitar el micrófono. Perdón, ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí lo vemos y lo escuchamos bien. Gracias. Bueno, decía que el contenido lo vamos a dividir en antes de la elección de la empresa que va a transportar a nuestros colaboradores, luego qué debemos hacer antes del recorrido, durante el recorrido y en todo el tiempo. Bien. Pues primero, sabemos que hay personas, ¿verdad?, que están escuchándonos, que tienen la misión de transportar a sus colaboradores en este nuevo normal. En ese sentido, pues, les recomendamos ampliamente que al elegir la empresa que va a transportar a sus colaboradores, puedan solicitarles los certificados que avalan sus protocolos. Para que ustedes tengan una idea, pues el nuevo normal requiere tomar otras medidas. Algunas de las personas que están participando este día, tal vez anteriormente a la emergencia, ya prestaban o ya daban el beneficio de transporte para sus colaboradores, y otras que anteriormente no lo daban y que ahora por la emergencia han tenido que comenzar a ofrecer este beneficio. En este sentido, pues vale la pena que aseguremos la inversión de una forma inteligente. En estos tiempos creo que todas las empresas están tratando de maximizar sus recursos y maximizar su inversión, y por eso vale la pena contar con una empresa de transporte que esté guardando todas las medidas de seguridad, así como adentro de las empresas se están guardando. En este diagrama, pues comentarles que el primer paso fue participar en la mesa técnica, invitados por el Ministerio de Turismo, de la mano con el organismo de normalización salvadoreña, la ONS, y formamos parte, presidimos la mesa técnica para llegar a un consenso de los protocolos que debíamos de seguir como transporte. Luego, la aprobación del protocolo de la mano del doctor Paul Vela como médico especialista en el trabajo para que viniera a nuestra empresa y hacer una inspección y hacer las recomendaciones pertinentes. Luego, pues, el protocolo fue presentado al Ministerio de Trabajo para que pudiera ser avalado, y constantemente estamos revisando la implementación y la revisión, ¿verdad? Esto es, pues, una
práctica muy recomendable para asegurar que el protocolo ha sido avalado. En segundo lugar, pues antes del recorrido, ¿verdad? Antes del recorrido, pues es súper importante asegurarnos que el interior de las unidades estén desinfectadas. ¿Y qué soluciones podemos utilizar? Pues está el hipoclorito de sodio, que todos conocemos como lejía o cloro, ¿verdad? El alcohol etílico al 70%, mencionaba el doctor. Y pues el famosísimo sales de amonio cuaternario. ¿Qué tan seguro es usar el amonio cuaternario? ¿Verdad? Nosotros en Baser utilizamos el amonio cuaternario para desinfectar el interior de nuestras unidades. Pero mucha gente se preguntará qué tan seguro es utilizar este químico. Yo creo que esto del amonio cuaternario de quinta generación, desde hace 5 meses se ha hecho muy famoso, sobre todo cuando al principio salieron aquellos arcos sanitarios, ¿verdad? Los primeros días de la pandemia, que poco a poco se fue aclarando que eso no era recomendable para la salud de las personas. Y comentarles que esto del amonio cuaternario pues es utilizado por restaurantes, por hospitales, desde hace muchos años, desde antes de que esto del COVID-19 apareciera. Sin embargo, el uso de las sales de amonio cuaternario pues puede presentar efectos adversos a la salud si no es bien aplicado. Por eso consideramos que también el uso de la desinfección en el interior de las unidades debe de ser supervisado. Entonces, tal vez compartirles algunas recomendaciones, como por ejemplo el almacenamiento. El almacenamiento del producto debe estar sin exposición solar, ¿verdad? En un lugar ventilado y que nunca el lugar donde esté almacenado supere los 30 grados centígrados. ¿Por qué? Porque esta es una manera inteligente de que si estamos haciendo la inversión en el amonio cuaternario, todas estas recomendaciones de uso son para que cuando lo apliquemos de verdad tenga el efecto deseado sobre el virus. La concentración es un tema importantísimo. De acuerdo a las recomendaciones del doctor, nosotros estamos utilizando una concentración de 15 mililitros por galón, porque si utilizamos una concentración mayor, la gente tal vez puede pensar, no, si le pongo más amonio, pues tal vez voy a matar más el virus. Pero la verdad de las cosas es que lo que estamos haciendo es poniendo en riesgo la salud de las personas, de los ocupantes. Luego, la preparación diaria. Las personas que venden el químico dicen que incluso puede durar hasta 5 días o una semana la solución ya preparada. Pero dependiendo de las condiciones en las que está la empresa, de calor, de luz, lo mejor es hacer una preparación diaria para asegurar la efectividad del producto. Luego la aplicación, nosotros la realizamos con una bomba atomizadora, también pueden ser con atomizadores manuales. Y los puntos de desinfección es una parte importantísima. En el caso de los puntos de desinfección, no solo se trata de rociar el amonio cuaternario al interior de las unidades y ya está. También tenemos que identificar esos puntos de desinfección, los pasamanos, las perillas para abrir las ventanas, las chapas de las puertas, los broches de los cinturones de seguridad, por supuesto que la palanca de velocidades y el timón. En Baser tenemos una lista de 32 puntos de desinfección que conviene tomar en cuenta, y esto va a depender del tipo de unidad. Pero les recomendamos a ustedes que se cercioren que estos puntos de desinfección también están siendo aplicado el amonio cuaternario y no solo aplicado al interior de las unidades. Por último, una cosa muy importante es, en cuanto a las recomendaciones de uso, es asegurar el tiempo mínimo de contacto. El tiempo mínimo de contacto recomendado es de 10 minutos para que el producto pueda trabajar de forma eficiente. Por eso de los arcos sanitarios o pasar dos segundos por un pediluvio no garantiza que el amonio cuaternario realmente va a atacar el virus. Ahora bien, eso en cuanto a las recomendaciones de uso. En cuanto a la precaución del uso del amonio, por supuesto que está evitar la exposición directa sobre la piel, ¿verdad? Retirar los excesos. A veces cuando atomizamos con una bomba o con un atomizador manual, hay excesos y eso también puede ayudar a que entre en contacto con la piel de las personas y no es saludable. No voy a entrar en ese detalle porque le voy a pedir al doctor que me apoye que me refuerce la parte del amonio cuaternario en cuanto al uso del
la desinfección de los interiores. Si algo sí quisiera yo dejarles de esta diapositiva que ustedes se puedan llevar este día es el tiempo mínimo de ventilación, ¿verdad? En nuestro protocolo estamos aplicando un tiempo mínimo de ventilación de 15 minutos. Es decir, los 10 minutos para que trabaje, tenemos las ventanas cerradas, trabaja el producto, pero luego nos aseguramos que por lo menos por 15 minutos abrir las ventanas para que el aire recircule y tenga alguna ventilación. No sé si hay algo que quiera agregar, doctor, a esta parte del uso del amonio cuaternario en el interior de las unidades. Claro que sí, con mucho gusto. El amonio, miren, realmente todos los químicos que nosotros podemos usar en un momento dado pueden darnos beneficios grandísimos, pero también en otro momento dado pueden generarnos daños a la salud importantes. Respecto del amonio cuaternario, es muy importante obedecer las recomendaciones del fabricante, ya que existen en el mercado una infinidad de tipos diferentes de amonio cuaternario y de preparaciones diferentes. Amonio cuaternario hay de tercera, cuarta y quinta generación. Es importante estar intercambiando las diferentes generaciones de amonio cuaternario para que los microorganismos a los cuales estamos atacando a través de este químico no se acostumbren o no logren tener una resistencia para el químico, ¿verdad? Entonces es bueno cada semana o cada 15 días cambiar amonio cuaternario de tercera generación por uno de cuarta, por una de quinta, y estar haciendo esos cambios con cierta frecuencia. En cuanto a la concentración, como les digo, depende mucho de el tipo de amonio cuaternario y del fabricante. Hay unos que incluso ya lo venden listo para usar. Entonces, si ya está listo para usar, pues inmediatamente se puede usar. Pero siempre tenemos que recordar que como todo esto lo tenemos que hacer dentro de un esfuerzo ordenado, que pueda ser supervisado, que pueda ser documentado y que pueda ser verificado, entonces sería bueno que nos aboquemos a las normas del organismo salvadoreño de normalización, ya que dentro de ellas hay un manual de instrucciones para los diferentes químicos que se van a utilizar. Sí, con gusto. En la presentación también podemos compartir el link para descargar lo que la OSN ha publicado. Claro que sí, claro que sí. Ahora, muy importante, algo sumamente importante es que no podemos dejar que el químico quede ahí, nada más, sino que tiene que después, una vez se seca, una vez pasa el tiempo prudencial para que ejerza su actividad desinfectante, pues entonces hay que ir y limpiar los restos, ¿verdad? Hay que usarlo con el equipo de protección personal necesario, ¿verdad? Por lo menos un traje completo, protección de los ojos, protección de las vías respiratorias, mascarilla, lentes de seguridad, etcétera, y en un lugar que esté bien ventilado. De acuerdo, muchísimas gracias, doctor. Ya que, puede tener efectos tanto en las vías respiratorias como en la piel. De acuerdo, así es. Esa es la importancia de asesorarnos en el uso del amonio y no que las unidades en las cuales estamos transportando a nuestros colaboradores nos sintamos seguros solo porque nos dicen que están usando amonio cuaternario, sino que sea utilizado de la forma correcta. Nuestra tercera recomendación es acerca del transporte privado para lo que nosotros llamamos en base los PSV, nuestros PSV, o sea, nuestros conductores, el personal de servicio al volante. Nosotros estamos, aun cuando la reactivación económica ya contempla el uso del transporte público, como empresa de transporte estamos proveyendo el recogimiento domiciliar a nuestros colaboradores que no cuentan con vehículo propio, porque sería ilógico y contraproducente que si nuestros clientes están haciendo una inversión para transportar a sus colaboradores, nosotros expongamos a los nuestros en el transporte público.
Pero no solo se trata de prestarles el servicio de transporte domiciliar, ¿verdad? Sino que además nos aseguramos que el protocolo de ingreso a nuestras unidades sea el adecuado. Esto lo digo porque tiene que haber una congruencia en que si las empresas que contratan el servicio de transporte tienen unas medidas y unos protocolos, estén alineadas con las medidas y los protocolos de las empresas de transporte que transportan a sus colaboradores. Si no, no hay esa congruencia, pues la inversión no es inteligente. En cuanto al protocolo de ingreso, pues no me voy a detener porque es demasiado extenso, pero antes del protocolo de ingreso también tenemos que contemplar el monitoreo de las familias, el monitoreo de las familias de nuestros colaboradores. Esto pasa por pedirles a nuestros PSB que si en un momento determinado hay un síntoma de los que el doctor al principio muy bien explicaba, aunque no sean ellos los que presenten los síntomas, sino que un familiar, por favor nos lo hagan saber para tomar las medidas necesarias y no exponer a las personas que transportamos, ¿verdad? Los usuarios de nuestros clientes. Y por último, pues tomar la temperatura también de nuestros colaboradores, de nuestros conductores. Sería ilógico que nuestros conductores tomen la temperatura de nuestros usuarios y nosotros como empresa de transporte no lo tomáramos. Digo todo esto porque es muy importante que las empresas de transporte nos tomemos muy en serio nuestros propios protocolos para evitar contagios. En ese orden de ideas, pues la siguiente recomendación, aquí hay un pequeño video. Esta es la estación de lavado de manos al ingreso de nuestras instalaciones. Como les decía, son las medidas que tomamos antes de transportar a sus colaboradores para minimizar el riesgo de contagio. Bien, luego, durante el recorrido, hay otra serie de medidas que son muy importantes y la cuarta recomendación es tomar la temperatura al inicio de la ruta. Esto es súper importante porque hemos visto que hay empresas que están preocupadas por tomar la temperatura de sus colaboradores hasta que el colaborador ya llega a la empresa. Pero hay que tomar en cuenta que a lo mejor ese colaborador empezó hace 45 minutos o una hora el recorrido y durante 45 minutos pudo haber andado con fiebre recorriendo la ciudad con el resto de sus compañeros, exponiéndolos, ¿verdad? Lo que realmente hace sentido es que le tomemos la temperatura antes de abordar las unidades. Pero para eso necesitamos la colaboración de las empresas para las cuales prestamos el servicio de transporte para decirle a sus colaboradores lo importante que es tomar la temperatura antes del inicio del recorrido. Luego, es súper importante que no solo tomemos la temperatura como parte del protocolo y sentirnos tranquilos. Por ejemplo, acerca del tipo y la calibración de los termómetros, no todos los termómetros son para tomar temperatura corporal. Hay muchos termómetros digitales infrarrojos como los que vemos en la imagen que son muy parecidos, pero realmente son para la toma de la temperatura de los alimentos. O, por ejemplo, para la toma de temperatura de superficies. No todas son para la toma de temperatura corporal. Además, el tema de la calibración del termómetro, las variaciones de la temperatura, no es lo mismo cuando una persona viene de comer o ha caminado 5 cuadras para abordar el transporte, pues la temperatura no va a ser tal vez la adecuada, que en nuestro protocolo se maneja 37.5. Yo creo que también a muchos nos ha pasado que hemos ido a un establecimiento comercial, a un banco y nos toman la temperatura y sobre todo al principio daba mucha risa que nos dijeran, pase, tiene 34.5, ¿verdad? Cuando realmente sí, sabemos prácticamente estaríamos muertos por hipotermia.
Y por último, pues el tema de los mitos, ¿verdad? Hay gente que dice, no me tome la temperatura en la cabeza, que me va a dar cáncer, cuando está científicamente comprobado que tal vez los celulares que utilizamos todos los días emiten radiaciones que realmente son dañinas y no el termómetro. Creo que sobre esto, pues el doctor nos puede profundizar más y eliminar esos mitos o esas creencias urbanas que no son ciertas, ¿verdad, doctor? Claro que sí, claro que sí. Definitivamente que hay un montón de mitos que están alrededor de todo esto. Definitivamente hay una organización mundial que mide la radiación que generan todos los aparatos que se comercializan a nivel mundial, y los teléfonos celulares, las computadoras, las tablets, hasta los focos ahorradores que tenemos en la casa, todos generan radiación, pero es una radiación que nosotros podemos disipar, que nuestro cuerpo puede tolerar sin recibir un daño secundario a esto. Y estos aparatos que son para detectar radiación infrarroja, que es la forma en que el calor se disemina en el medio ambiente, no solamente el calor nuestro, sino también el calor que emite una cocina, el calor que emite una superficie, pues entonces funcionan, bueno, este es el que yo uso, es un termómetro de uso clínico, que es para tomar la temperatura de una persona, definitivamente que no produce radiación, sino que solamente mide la radiación que mi piel está generando en ese momento. Entonces, y debe acercarse de 5 a 15 centímetros de la piel de la frente o de la piel atrás de la oreja, y esperar a que suene. Una vez suena, entonces ya podemos ver la temperatura que podemos tener en un momento dado. Estos pueden ponerse en grados centígrados o grados Fahrenheit. En el caso de este, no sé si logran ver la pantalla, permite definir o calibrar el aparato de acuerdo al medio ambiente donde se va a usar. Si tengo un medio ambiente sumamente caliente, yo tengo que calibrarlo y aumentar o bajar los grados centígrados extra que puede estar midiendo o que le puede estar faltando medir. Si yo estoy en un ambiente, ¿cómo se llama? Aclimatado, pues eso también va a afectar, obviamente, ¿verdad? La temperatura normal tiene que ser o va de 36.5 a 37.5, y si sobrepasa los 37.5 es una febrícula, es una calenturita leve que pudiera deberse no solamente a una infección, sino también pudiera deberse, como decía don Guillermo, a la actividad física que yo he estado realizando, o si yo recién acabo de comer, puede haber un cambio de 2, 3, 4, 0.2, 3 o 4 décimas de grados centígrados, ¿verdad? Entonces, es importante que tomemos la temperatura bajo techo, en un ambiente bien ventilado, con un aparato adecuado, porque de estos también hay unos que no se pueden calibrar, y si no se puede calibrar, pues entonces no tenemos la certeza de que esté tomándose correctamente la temperatura, y con una técnica adecuada. El brazo completamente extendido, de 5 a 10 centímetros de la superficie de nuestra piel. De acuerdo. Muchísimas gracias, doctor. La quinta buena práctica es viajar con ventanas abiertas, ¿verdad? De todas las recomendaciones, recuerdo cuando nos encontrábamos en el proceso de acreditación con el doctor, él nos hacía mucho énfasis en el tema de viajar con las ventanas abiertas. ¿Por qué? Porque hemos escuchado varias cosas, ¿verdad? Escuchando a nuestros clientes, escuchando comentarios de colegas, por ahí se dice, no, a lo mejor llevar las ventanas abiertas es porque se quiere ahorrar combustible, cuando la verdad es que cuando el aire penetra el habitáculo del vehículo, eso hace un efecto de resistencia, un efecto vela,
y el aire atrapado causa una resistencia que hace que el motor tiene que trabajar más para moverse, para mover el vehículo y aumentando el consumo de combustible. De tal manera que lo más aconsejable es viajar con las ventanas abiertas, y no es cierto que viajar con las ventanas abiertas sea para reducir el consumo de combustible. Otros comentarios válidos es: no queremos viajar con las ventanas abiertas, sobre todo de noche y en lugares peligrosos, obviamente por las razones que ya sabemos, pero no necesariamente tienen que ir totalmente abiertas, pueden ir parcialmente abiertas, asegurando la recirculación del aire al interior del microbús. Otro de los aspectos que hemos escuchado es que a lo mejor al mediodía que vamos a abordar la unidad está súper caliente, o de repente hacemos un recogimiento de personal cerca de la costa de El Salvador, donde las temperaturas son altísimas, y cuando nuestros colaboradores entren a la unidad va a estar demasiado caliente. Pues eso también lo podemos subsanar si unos minutos antes encendemos el vehículo, conectamos el aire acondicionado para que cuando las personas ingresen ya no esté tan caliente, y ya a la hora de que el vehículo entre en movimiento, pues podemos apagar el aire para llevar las ventanas abiertas y tener recirculación. Aquí también le pediría apoyo desde el punto de vista médico, doctor, el hecho de llevar las ventanas abiertas y los beneficios que esto implica para minimizar el riesgo. Definitivamente. Hay un estudio que recientemente publicó el grupo Oxford de Inglaterra, de medicina basada en la ciencia o en las evidencias, y lo que ellos dicen es de que se ha comprobado una relación directa y que son una relación directa y dependiente de la cantidad de virus que entra al cuerpo con qué tan grave va a ser la enfermedad en una persona. Entonces, personas que han recibido una carga viral más alta van a tener una enfermedad más grave, y personas que han recibido una carga viral más baja, entonces van a tener una enfermedad más leve, o incluso posiblemente una enfermedad o una infección asintomática. Entonces, cuando nosotros ponemos un grupo de personas que no son convivientes a viajar en un vehículo cerrado, con un habitáculo donde no hay una recirculación adecuada del aire, pues, y si uno de ellos se encuentra enfermo, pues el virus se va a acumular en el medio ambiente del habitáculo, y con el tiempo las personas las personas que van a viajar junto a la persona infectada van a recibir una cantidad de virus mayor a que si yo abro las ventanas. Incluso el hecho de abrir las ventanas y permitir una recirculación del aire, donde entra aire fresco y sale aire contaminado, puede reducir grandemente la posibilidad de infección en esta pandemia, ¿verdad? Es algo que hemos visto incluso en los hospitales, donde nuestros médicos están sufriendo infecciones más fuertes, muy probablemente porque están recibiendo cargas virales mucho más altas, ¿verdad? Un contagio en la comunidad o en un medio de transporte. También, ¿qué pasa si no puedo abrir las ventanas? Pues entonces aumenta la probabilidad de contagios, tengo que ser más estricto en otras medidas, y de esa forma compensar el hecho de que no se puedan abrir las ventanas. Definitivamente, cuando termina el viaje, tiene que haber un proceso de ventilación de la unidad, para que las personas que entren al vehículo en un segundo viaje, pues no reciban la carga viral que ha dejado los trabajadores que se acaban de bajar, ¿verdad? De acuerdo. Muchísimas gracias, doctor.
El cuarto punto es la desinfección del aire acondicionado. De acuerdo a la recomendación del doctor, ustedes lo han escuchado, lo ideal y lo óptimo es viajar con las ventanas abiertas. Si por alguna razón no se puede, la desinfección del sistema de aire acondicionado pues es una alternativa, aunque no es lo más aconsejable, pero es también prudente. Opciones que tenemos es desinfectar los serpentines con un atomizador con alcohol al 70% o el uso de un aparato de circulación de ozono, ¿verdad? Estos son aparatos que incluso han sido siempre utilizados para no solo la desinfección, sino que incluso la esterilización de ambulancias. Son equipos bastante caros, ¿verdad? Si de repente alguien de las personas que nos está escuchando en la empresa desean adquirir uno, pues con gusto podemos compartirles los contactos de las personas que los venden. En 5 minutos de dejar circulando el aire acondicionado con las ventanas cerradas de un vehículo, puede llegar a desinfectar para virus. Si ya necesita un nivel de desinfección, esto toma más o menos unos 20 minutos. E incluso puede ser muy recomendable si en la empresa que ustedes laboran ha habido algún caso de COVID confirmado y quisieran que el vehículo en el que fue transportado llegara a un nivel de desinfección, pues también hay lugares donde con servicio a domicilio pueden llegar a desinfectarles el vehículo con el gas de ozono. La séptima buena práctica es también súper importante y lógica, el uso exclusivo de unidades por cliente. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si las empresas están invirtiendo en transporte privado para sus colaboradores, deben de asegurarse que sea de esta manera. Nosotros en Basser, si utilizamos una unidad para el cliente A, no la ocupamos, esa unidad para el cliente B, ¿verdad? Si en la mañana transportamos al cliente A, en la tarde no la misma unidad, aun cuando la desinfectemos con amonio y tal, no la utilizamos para el cliente B. ¿Por qué? Porque si las empresas están haciendo una inversión, es más inteligente pues utilizar la unidad para el mismo cliente. Incluso hacemos el mayor esfuerzo posible para que los mismos PSB, nuestros mismos conductores, sean asignados a un mismo cliente y no haya ninguna posibilidad de contagio cruzado. Hay empresas, clientes nuestras, tan comprometidas con este tema que no solo las unidades son de uso exclusivo, sino que llegan a segmentar por áreas. Por decirles un ejemplo, la unidad de transporte que valga la redundancia, transporta a los colaboradores de la parte administrativa, no necesariamente comparte las unidades con la parte de bodega, por decirles un ejemplo. O incluso otros los separan por zonas geográficas, ¿verdad? Esto también ayuda muchísimo y es súper importante que si ustedes ya están haciendo la inversión en transportar a sus colaboradores, pues con estas buenas prácticas realmente obtengan los beneficios deseados en contra de o para prevenir este contagio del virus. La octava práctica, se me pasó. Esta tal vez no tiene tanto que ver con el contagio del COVID, pero extremar las medidas de manejo seguro es importantísimo. Para nosotros el tema del manejo defensivo en Basser no es nuevo, es una filosofía de la empresa. Para nosotros en Basser el manejo defensivo dice que un conductor seguro no causa ni sufre accidentes. Pero ahora resulta que con este contexto del COVID queremos evitar a toda costa visitar un hospital. Yo creo que siempre queremos evitar la visita a un hospital, pero hoy más que nunca, ¿verdad? Para evitar un contagio. Algunas recomendaciones que podemos dar en este sentido y que debemos que profundizar es el tema de que, de acuerdo a nuestras estadísticas, los fines de semana, sobre todo jueves, viernes, sábado, la siniestralidad es mucho mayor. ¿Por qué? Porque hemos visto, sobre todo ahora que ha vuelto a la reactivación económica, la mayor incidencia de accidentes durante el fin de semana en la noche, sobre todo por personas manejando en estado de ebriedad. Actualmente nuestro Departamento de Seguridad Industrial justo en este momento está trabajando para concientizar a nuestros PSB a que aun cuando el semáforo en los fines de semana, en los repartos de personal de noche es en luz verde o que hay un alto, de todas formas nos detengamos y paremos, ¿verdad?
porque las estadísticas de la policía, las estadísticas de las compañías de seguro nos muestran la alta incidencia de accidentes durante los fines de semana, pero ahora con el COVID esto ha aumentado. Recomendaciones o tips que podemos aplicar, que ustedes pueden pedir a las empresas de transporte que están llevando a sus colaboradores, es alarmas audibles. Las alarmas audibles es un sistema genial que está conectado al interior del vehículo, que cuando sobrepasa el límite de velocidad acordado, hace una alarma de un ruido estridente que todas las personas que van a bordo se dan cuenta. Pero no solo eso, sino que tiene la capacidad de generar un reporte vía GPS en tiempo real para nuestros clientes o para sus empresas, en las que ustedes saben si una unidad de transporte ha superado el límite de velocidad. Y obviamente a todo esto unido a todos los protocolos de manejo defensivo, capacitaciones, controles de GPS, controles de alcoholemia y droga, que durante todos estos años, durante más de estos 30 años de transportar pasajeros, hemos aplicado. La recomendación número 9 y número 10, pues está pensada en ser aplicada todo el tiempo, ¿verdad? La novena nosotros le llamamos las rutas inteligentes. Definitivamente todos están ahora enfocados en reducir costos, y para eso les recomendamos asesoría en logística, ¿verdad? La inteligencia en logística pasa por dejarse asesorar, en compartir cuáles son los domicilios de sus colaboradores, analizar los puntos de recogimiento, sobre todo cuando tenemos recogimientos nocturnos. Hay formas de reducir los costos de manera estratégica con la asesoría y la experiencia de una empresa de transporte. Para comentarles tal vez alguna anécdota, al principio mirábamos que nos solicitaban rutas o cotizaciones de rutas en las que tal vez iba a pasar un colaborador, sin exagerar, 2 horas y media, 2 horas 45 a bordo de una unidad. Hay que aplicar logística, porque un colaborador que ya estuvo 3 horas expuesto en un vehículo, además de que va a llegar cansado, va a rendir menos en sus labores cuando lleguen a sus empresas. La buena práctica número 10 es importantísima. Es importantísimo que las empresas de transporte tengan campañas cruzadas colaborativas con sus empresas. Definir el canal de comunicación es importantísimo. ¿Por qué es importante esto? Porque por una parte, tal vez ustedes en sus empresas están monitoreando las familias de sus colaboradores, el equipo de protección personal que utilizan sus colaboradores. Tal vez ustedes están invirtiendo en mascarillas, pero ¿qué sucede? Cuando sus colaboradores abordan las unidades de transporte, si lo primero que hacen va a ser quitarse la mascarilla, no solo exponen a nuestros PSB, sino que la probabilidad de contagio con los demás colaboradores de su empresa es altísima. Entonces, definir los canales de comunicación y asegurarse de que la empresa de transporte que lleva a sus pasajeros esté alineada con los protocolos que ustedes están llevando es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros en Basser, el ejemplo de las mascarillas, hemos hecho un esfuerzo grande por encontrar unas mascarillas adecuadas. Las hemos consultado previamente con el doctor Vela, le hemos pedido al proveedor las certificaciones o las pruebas que avalan que son, a pesar de ser mascarillas de telas, las mascarillas idóneas para nuestros pasajeros. Que dicho sea de paso, también invertimos mucho tiempo en encontrar las mascarillas adecuadas. Si ustedes en un momento determinado, las personas que están participando en el webinar, necesitan el contacto de la empresa que nos provee las mascarillas, con mucho gusto se las podemos compartir, pero creemos que estar alineados con la empresa es muy importante. Y para finalizar, pues, no bajar la guardia. Este virus no es ciencia ficción, como diría George Lucas. Así que, por favor, todos a cuidarnos. Y cualquier consulta, el doctor Paul Vela y este servidor estamos más que encantados de compartir con ustedes la información que estimen conveniente. Muchas gracias, Alejandra, por el espacio.
Muchísimas gracias a usted, Guillermo, y doctor Vela, por la verdad, toda la información que nos han brindado es sumamente importante. Y invitar a nuestros asistentes que si tienen algunas preguntas la pueden escribir a los que me acompañan en Zoom, en la casilla que dice preguntas y respuestas, y a los que me acompañan por el streaming de Facebook Live, lo pueden dejar en un comentario y con gusto nuestro equipo va a canalizar todas sus preguntas. Si gusta, iniciamos con nuestras preguntas. Ya tenemos varias. Bueno, la primera pregunta sería, ¿qué recomendaciones podrían aplicarse para las unidades de transporte con aire acondicionado que vienen con las ventanas selladas? Creo que lo mencionábamos durante la presentación y definitivamente que esas unidades van a tener que tomar medidas de otro tipo. Entonces, y dentro de las medidas de otro tipo pueden ser disminuir la cantidad de personas dentro de esas unidades, pueden ser no solamente que utilicen una mascarilla de mejor calidad, ¿verdad? O que las rutas que se le dediquen a esa unidad sean rutas más cortas para disminuir la exposición de los trabajadores. Son medidas que van a depender mucho del cliente, del proveedor o de los costos que esto pueda ocasionar, pero también de la disciplina que puedan tener los trabajadores que sean transportados por esta vía, ya que si además de que las ventanas están selladas, o no hay unas que incluso no tienen ventanas, y si además de eso van cantando, van contando chistes, pues aumenta la carga viral interna, ¿verdad?, del habitáculo. Y lo otro es, al final de cada ruta, pues tener un tiempo de ventilación, abriendo todas las puertas, incluso la puerta trasera, para que de esa forma haya una ventilación cruzada donde entre aire fresco y salga aire contaminado, y una limpieza tal vez un poco más exhaustiva, ¿verdad? Ok, perfecto. La siguiente pregunta es, ¿vale la pena estar sanitizando las llantas de los vehículos? Aquí es bien importante lo siguiente, que recordemos cómo se transmite el virus. El virus se va a transmitir en un contacto cercano, en un espacio cerrado, por las gotículas de saliva que yo emita cuando hablo, cuando grito, cuando canto, cuando estornudo o cuando toso. O cuando esas partículas llegan a una superficie, yo toco esa superficie y después con la mano toco ojos, nariz y boca. Por eso, de ahí la importancia de, ¿cómo se llama?, de que las superficies de alto contacto sean desinfectadas frecuentemente. Las llantas no son una superficie de alto contacto. La superficie de la llanta que salga del punto A nunca va a ser igual que la superficie de la llanta cuando llega al punto B, porque llevan un desgaste progresivo y además están recogiendo y soltando polvo continuamente. Entonces, sanitizar las llantas, a mi forma de ver, no tiene un beneficio desde el punto de vista de prevención del COVID-19. Puede servir para evitar plagas, puede servir para evitar contaminaciones de otro tipo en empresas avícolas o en empresas de laboratorios farmacéuticos, que sí extreman medidas para disminuir la probabilidad de que llegue un hongo, de que llegue una bacteria o que llegue algún otro tipo, alguna plaga en forma de vectores o en forma de insectos a sus instalaciones, pero para el COVID-19 no tiene, a mi forma de ver,
no es un uso efectivo de los fondos dedicados a la prevención. Ok, perfecto. La siguiente pregunta dice, muchas personas insisten en utilizar el amonio cuaternario en las personas porque no conocen o no comprenden los efectos que esta u otras sustancias tienen en la piel, los ojos, etc. Me gustaría que el doctor explicara eso más ampliamente, por favor. Sí, el efecto es, dependiendo de la concentración, puede ser irritativo e incluso puede llegar a generar quemaduras químicas, ¿verdad? Dependiendo de la concentración. También puede producir alergias y alergias de moderadas, incluso hasta severas. Y a nivel de pulmones puede producir daños muy serios en los pulmones cuando se seca y queda un polvillo. Ese polvillo, si se inhala, pues puede tener efectos bastante serios en el sistema respiratorio. Ok, la siguiente pregunta es, ¿nos puede repetir qué es lo que debemos hacer con las personas que sean asintomáticas del COVID? Sí, miren, los asintomáticos siempre van a existir y se nos van a pasar van a pasar todos los controles y nadie los va a poder detectar porque a menos que le hagan un PCR o una prueba de reacción de cadena de la polimerasa específica para COVID-19, eh, eh, que es la única prueba en estos momentos que está permitida para el sector privado por parte del gobierno. En otros países ya se están utilizando pruebas rápidas que pueden dar más falsos positivos o más falsos negativos, pero que permitirían tener mayor control sobre estas cosas y esas son un poco más baratas. En estos momentos la PCR cuesta, en lo privado cuesta, no sé, 160 o 170 dólares. No es posible hacerla a todos los empleados y aunque la hiciéramos a todos los empleados, si se contagian al día siguiente, se hace, es una pérdida de recursos. Entonces, lo que sí podemos hacer es tomar todas las medidas de prevención y asumir que hay asintomáticos dentro de nuestras instalaciones. Y para eso vamos a mantener el distanciamiento físico, vamos a utilizar la mascarilla y con la utilización de la mascarilla, no sé si en la foto que aparece cuando apago mi cámara, ustedes me ven ahí con barba y bigote. Esta barba la solía tener hasta incluso un poquito más larga, pero ¿qué pasó con el COVID? Pasó esto. ¿Por qué? Principalmente porque cuando yo uso una mascarilla, necesito que esa mascarilla genere un sello alrededor de mi nariz y mi boca. La ajusto a mi nariz para que yo pueda respirar a través del filtro y no a través de agujeros que puedan estar en el borde de mi mascarilla. Entonces, esto hace de que yo tenga que recomendar que dejemos de utilizar vello facial, aunque esté muy de moda y aunque la tengamos muy larga, la barba, o aunque tengamos los bigotes estilizados, ¿verdad? Que de repente podemos ver, pero sí, a este momento es una necesidad desde el punto de vista preventivo. Lo otro es la limpieza de superficies de alto contacto y no compartir instrumentos de trabajo. Muy importante. Y si vamos a prestarlo, pues hay que desinfectarlo antes y después de prestarlos, ¿verdad? Ok, perfecto. La siguiente pregunta es, cuando se toma la temperatura al abordar el transporte, se reporta a las empresas donde trabajan las personas que están transportando. Creo yo que esa pregunta va más directa a Guillermo. Sí, es correcto.
no solo es importante reportarlo, sino tener previamente acordado el plan de acción, ¿verdad? Para que también los colaboradores estén informados que si la temperatura excede los 37.5, no va a ser posible abordarlos y tienen que estar previamente definidas los canales de comunicación con la empresa para la cual prestamos el servicio para informar la razón por la cual no se abordó un pasajero y también para que la empresa pueda darle seguimiento a su colaborador, ¿verdad? Porque creo que la parte del seguimiento es importantísima para descartar cualquier sospecha y poder minimizar el riesgo. Ok. Siempre contigo, Guillermo, tenemos esa pregunta por parte de Facebook que nos dice, ¿cuál es la cantidad máxima por tipo de unidad de transporte? La recomendación es al 50% y va a depender de varios factores, ¿verdad? Va a depender de las políticas de las empresas, también del tamaño de las unidades, de las dimensiones de las unidades, de las posibles barreras que se puedan instalar. Habría que evaluar cada una de los casos específicos para poder determinar la capacidad. Ok, perfecto. Tenemos esta pregunta también. ¿Cuánto tiempo hacen ustedes el proceso de limpieza en su transporte? Solo la parte del amonio cuaternario, como decíamos en la explicación, para la desinfección de las unidades, se recomienda que por lo menos el producto actúe por 10 minutos para que pueda trabajar, luego con un paño o con un trapo, eliminar el exceso, como bien decía el doctor, para evitar cualquier contacto con la piel y también para asegurar que el producto ha hecho efecto. Y por último, lo importante es unos 15 minutos la ventilación. Esto lo hacemos durante las mañanas para asegurar que cuando la unidad salga desinfectada. Luego, también es importante tomar en cuenta los puntos, ¿verdad? Los 32 estos puntos, pero eso de los 32 va a depender de las unidades. Estos 32 puntos nosotros los mirábamos para una Hiace o para un coaster, donde hay mayor tráfico o mayor posibilidad de contacto con las manos. Como decía el doctor, hay que concentrarse en que el virus pasa por la boca, por la nariz o por los ojos y no por los pies, ¿verdad? O no por los zapatos. Entonces tenemos que cuidar esos detalles donde hay mayor contacto con las manos para evitar que haya alguna posibilidad de contagio. Así que sí hay que dedicarle un buen tiempo, ¿verdad? De por lo menos media hora a la limpieza de la unidad para asegurarnos que al momento que los colaboradores de nuestros clientes van a abordar, sea seguro. Ok, la siguiente pregunta es siempre con el mismo tema. ¿Pueden aplicarse sanciones y de ser así, qué tipo de sanciones pueden aplicarse a los empleados que no quieran seguir las medidas por cuestiones de mitos? ¿Se referirán a las sanciones a los colaboradores de nuestros clientes? No sé si... Creo que lo podríamos abordar de ambos casos, ya sea en el caso de ustedes como clientes, así como parte de nosotros, usuarios, que no queremos acatar las indicaciones de seguir las medidas adecuadas. Sí, bueno, yo creo que va a depender mucho de las políticas internas de cada empresa, ¿verdad? De cuáles han sido las políticas cuando las empresas contratan a su personal, le hacen saber sus políticas a las cuales ellos tienen que regirse. Y yo creo que tiene que haber una conciencia colectiva, por lo menos internamente en Baser, nos hemos concentrado en hacerles ver que no solo nos cuidamos a nosotros o cuidamos a nuestro compañero de trabajo. En todo caso, tenemos que concentrarnos que nosotros podemos ser el portador, que al llegar a nuestras casas puede haber alguien en nuestra familia que sí sea vulnerable y el cual podemos llegar a contagiar, de tal manera que dependiendo de las políticas de cada empresa pueden haber amonestaciones o no. No sé si el doctor tiene conocimiento al respecto de si hay algún tipo de amonestaciones que la ley de salud establece. Sí, lastimosamente, incluso por los decretos que se han emitido y los que, pues, las cosas, o más bien las amonestaciones punitivas,
de parte de policía o de parte del gobierno, pues ante la no conformidad con estas medidas fuera de la empresa, son simplemente sugerencias, ¿verdad? Sin embargo, dentro de la empresa, y si dentro de la empresa, también dentro del transporte de la empresa, lo que manda es la política de la empresa y las normas internas de trabajo. Entonces, definitivamente que los trabajadores tienen que someterse a ellas, y dentro del reglamento interno de trabajo de cada empresa tiene que haber un procedimiento de disciplina progresiva que se implemente cuando un trabajador desobedece repetitivamente una norma de salud y seguridad ocupacional, porque al final todo esto tiene que ver con la seguridad y salud ocupacional de cada empresa, ¿verdad? Alejandra, yo agregaría que muchas empresas consideran que cuando su colaborador aún va en el transporte que ha sido contratado por las mismas, se considera que todavía está dentro del lugar de trabajo, ¿verdad? Entonces, es algo con lo que tenemos que trabajar en la concientización. Como le decía, nosotros en base nos hemos preocupado mucho por tratar de guardar las medidas y sería contraproducente, y por eso de ahí viene nuestra 10ª recomendación, que tiene que haber una comunicación entre la empresa de transporte y el usuario del servicio, la empresa de usuario del servicio, porque de nada sirve que en sus empresas ustedes tomen las medidas de seguridad si cuando la empresa de transporte presta el servicio no guardan las mismas medidas. Tiene que haber una congruencia. Totalmente. Siguiendo con las mismas preguntas, ¿cuál es la concentración correcta de amonio cuaternario para la desinfección de las unidades de transporte? Eso varía grandemente, no podemos darle una respuesta. Usted tiene que leer las indicaciones del producto que usted vaya a utilizar para poder desinfectarlo de una forma efectiva y de una forma segura. Y varía tanto de un producto a otro que sería imposible darle una respuesta única. Sí, como decía el doctor Alejandra, nosotros tomamos la decisión de utilizar 15 ml por litro, pero previo a la consulta con el doctor, quien nos ha aconsejado de cuál es la concentración adecuada. Según nos explicaba, depende de qué generación de amonio sea, qué tipo de superficie vamos a desinfectar, qué tamaño tiene la unidad y con qué lo vamos a aplicar. Entonces, de ahí la importancia de no decir, no, el transporte que yo estoy utilizando lo desinfectan con amonio cuaternario, porque para que la inversión sea importante hay que saber utilizar el producto. Creo que sumando bastante lo que nos estaban mencionando ambos, ¿qué zonas, porque sería buenísimo conocer este tipo de información, qué zonas en el transporte son los que se limpian actualmente ustedes como Baser, y qué recomendaciones a nosotros como personas naturales que utilizamos vehículos, qué zonas son las que se deben limpiar con amonio en el momento de transportarnos? Principalmente lo que entra en contacto con las manos, ¿verdad? Pasamanos, perillas para abrir o cerrar ventanas, la palanca de velocidades, en el caso de nuestros PSV, por supuesto que el timón, ¿verdad? El volante, principalmente también las manecillas para abrir o cerrar las puertas, si es que las puertas no son pantográficas o automáticas, y en los broches de los cinturones de seguridad. Dependiendo del vehículo hay que hacer una lista, y esa lista lleva un orden de prioridades de acuerdo a la mayor cantidad de contacto con las manos, que es lo que al final nos podemos llevar a los ojos, a la nariz o a la boca, que es por donde realmente el virus nos puede contagiar. Perfecto. La siguiente pregunta es, en sitios como oficinas, call center, con aire acondicionado, que deberían mantenerse alguna ventana abierta para permitir el paso del aire. No sé. ¿Hola? No sé si el doctor me escuchó la pregunta.
Si la pudiera repetir, por favor. Ok, con gusto. En sitios como oficinas o call center con aire acondicionados, ¿deberían mantenerse alguna ventana abierta para permitir el paso del aire? Sí, definitivamente. Lo mejor es que durante todo el día se mantenga todas las ventanas y puertas abiertas. Yo sé que por el clima de nuestro país y por de repente la necesidad de mantener temperaturas un poco más ergonómicas o también la necesidad de proteger algunos equipos, las temperaturas tienen que estar más abajo de lo que está la temperatura ambiente en estos momentos en San Salvador. Entonces, lo que sugerimos es que al principio del día se mantenga todo abierto, por lo menos hasta las 9:30 de la mañana. A las 9:30 se puede empezar a cerrar, se puede encender el aire acondicionado y mantenerlo así hasta las 4 de la tarde, o por lo menos una hora antes de salir, y a la hora de salir, una hora antes de salir, volver a abrir todas las ventanas, todas las puertas, para que otra vez haya una ventilación cruzada de los lugares de trabajo. No siempre se puede hacer porque los edificios que estamos construyendo ahora, pues las ventanas están selladas, ¿verdad? Son lugares cerrados, son lugares donde no existe esa posibilidad, y por lo tanto tendríamos que invertir en la limpieza de los filtros, utilizar filtros especiales en los sistemas de aire acondicionado central, y limpiarlos con mayor frecuencia. Ok, con respecto a la limpieza, tenemos varias preguntas con respecto a eso. ¿Cada cuánto tiempo debe hacerse la desinfección del aire acondicionado? Y también si nos podría explicar cómo se llama el sistema para sanitizar el aire acondicionado. No sé si se refieren al sistema que mencionamos de ozono, pero son unos aparatos que tienen un reactor que se colocan al interior de las unidades. Como decía, se dejan encendidos un tiempo, porque las personas no pueden estar adentro en contacto con el gas por la alta concentración del gas, sería nocivo para la salud. Entonces, esos aparatos traen un app, y ese app, la persona que está afuera controla y puede ir viendo cómo va el proceso. Cuando el app termina de avisarnos que ya está desinfectado, pues ya hay que abrir para ventilar, o llegar por más tiempo, por ejemplo, por 20 minutos, a conseguir incluso una esterilización. Es súper interesante porque aun cuando los vehículos tienen mal olor o olor a tabaco, después de 20 minutos de ozono huelen como cuando ustedes lo han recién comprado, a nuevo, pero es precisamente porque el ozono ha matado todos los patógenos, hongos, hongos, bacterias y todos estos microorganismos. De ahí lo del aire acondicionado, pues creo que es lo que mencionaba el doctor, va a depender de la superficie, o del tipo de vehículo, o de la frecuencia en la que se requiera limpiar los aires acondicionados. En los vehículos lo que se recomienda es aplicar alcohol con un atomizador a los serpentines, ¿verdad? Puede ser una vez por la mañana o dependiendo del uso, ¿verdad? Porque a veces las unidades salen, hacen el recorrido y regresan. Habría que analizar cada caso en particular. Ok, perfecto. Creo que por orden del tiempo les voy a hacer unas 2 últimas preguntas y para ir cerrando ya nuestra sesión. La primera ¿es necesario guardar la distancia social en la unidad privada de transporte, aun cuando este grupo de personas convive en la oficina todos los días? Lo que pasa es que en la oficina también debe tener ese distanciamiento físico, ¿verdad? Y si en la oficina no lo estamos teniendo, entonces son puntos débiles de nuestro sistema de prevención. Definitivamente nosotros debemos mantener el distanciamiento físico en todo momento. En las oficinas,
en el transporte público, y de ahí que cuando el transporte es público y la empresa pierde el control de ese momento, del viaje o del tiempo itinere de su empleado o del viaje del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, esos son los puntos débiles de nuestros sistemas de prevención de riesgos biológicos. Entonces, el distanciamiento físico no es solo para algunos lugares, es para todos los lugares, tanto en el trabajo, en el transporte colectivo, ¿verdad? Y en áreas de ocio. Ok, perfecto. Y la siguiente pregunta es, ¿tienen información de cuánto tiempo se mantiene activo el amonio cuaternario en pasamanos, heladeras de puerta, entre otros? Eh, Acuérdese que estas son productos que se aplican. Yo conozco de algunos que tienen aditivos que le permiten adherirse a superficies y que duran hasta un mes, pero no todos pasa eso. El producto se utiliza, se seca, se cae y no hay, no hay un efecto permanente, continuo eh, eh, a lo largo del tiempo, pues. Yo lo limpio algo y la siguiente persona que lo toque ya lo ensució otra vez. Perdón, de ahí la importancia, Alejandra, de dedicar unidades de uso exclusivo para un determinado grupo de personas, ¿verdad? Y no compartir la unidad de transporte con otro grupo de personas o otras empresas. Y de esa manera también puede minimizar. Si en la mañana aplicó amonio cuaternario y las superficies están desinfectadas, pues, y luego se sube otro grupo de personas, como decía el doctor, pues ya lo tocaron y no necesariamente va a estar 100% protegido. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Guillermo, doctor Vela, de verdad por todo este conocimiento que nos acaban de impartir. La verdad, creo que para nuestros más de 200 asistentes ha sido totalmente enriquecedor estas recomendaciones que ustedes nos han dado en el momento de abordar transporte y más en el caso del transporte público. Que pues hoy en día estamos utilizando. No sé si ustedes tienen algunos comentarios que darnos al final antes de cerrar nuestra sesión, así yo doy nuestros últimos avisos. Doctor. Primeramente, gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido esta hora esta hora alargada, ¿verdad? de información. Esperamos que sea información útil, aplicable, que llegue a abonar a lo que ustedes ya están haciendo en sus empresas y que podamos pues sumar nuestros esfuerzos en contra de una pandemia que no respeta ni actividad económica, ni estrato social, ni si trabajo en una u otra empresa, ni tampoco si uso solo transporte público o transporte privado, etc. Es una enfermedad a la que podemos enfrentarnos todos y que por lo tanto todos debemos tomar las medidas preventivas necesarias. Pues agradecerles a la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Alejandra, por la oportunidad de compartir. Estamos conscientes que esto es un esfuerzo de todo y por eso nuestro interés de compartir toda esta información. Desde el principio nos hemos unido como empresa a la campaña de la Cámara, Trabajar sin enfermar. Si nos unimos y tomamos nuestras responsabilidades sociales a pecho, pues podemos conseguirlo y muchas gracias por la oportunidad. No, muchísimas gracias a ambos de verdad por tomarse el tiempo de brindarnos estas recomendaciones que sin duda son importantes para cada uno de nosotros.
De igual manera, quiero invitar el día de mañana a nuestros asistentes a que nos acompañen en nuestro próximo webinar a las 11 de la mañana, hora de El Salvador, con el tema La mejor forma de predecir el futuro es crearlo. De igual manera, si ustedes quieren formar parte de la institución más representativa empresarialmente, no duden en contactarnos. Dejamos aquí nuestros números de teléfono, nuestros correos electrónicos y nuestras redes sociales para que nos puedan contactar. De igual forma, dejamos también un número personalizado con que con gusto un ejecutivo los va a atender de manera directa. Y de igual forma, agradecer de verdad por todo estar con nosotros, por acompañarnos. Cabe resaltar que toda esta información será enviada luego de finalizar el webinar. Y si ustedes desean ver este y otro tipo de webinars, no duden en visitar nuestro Facebook y nuestro canal de YouTube, donde podrán ver este y otro webinar. Así que muchísimas gracias, pasen una bonita tarde, un feliz día, nos vemos el día de mañana. Así que muchísimas gracias, adiós. Muchas gracias. Hasta luego.